Se prepara el diputado Isidro Cisneros. Gracias. Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros constituyentes, desde luego me sumo al reconocimiento que se ha hecho aquí al esfuerzo y el trabajo que se hizo en la comisión y a este gran esfuerzo que hicimos y que tuvo unos frutos importantísimos de ir a hablar con los pueblos y barrios originarios de la ciudad y las comunidades indígenas residentes. Ha sido un esfuerzo enorme y reconozco sobre todo la voluntad para llegar al consenso. Siendo los miembros de la comisión provenientes de institutos políticos con ideologías tan distintas, siempre prevaleció en la comisión la voluntad de entendernos, de llegar a un consenso y de sí redactar lo que los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes están y han estado demandando durante siglos. Creo que este dictamen recoge los sentimientos de estos pueblos y estas comunidades. Hubo un debate muy intenso, muy apasionado y muy comprometido. Y tal vez por eso fue que se logró llegar a este consenso. Yo vengo de un estado de la República, que es Chihuahua, donde originalmente había más de 100 culturas. En estos días quedan solamente 5. De esas más de 100, porque hubo lucha de exterminio contra las culturas originarias. Y creo que lo ha habido en todo el país. Y una de las riquezas y la grandeza de esta ciudad es que estas culturas prevalecen. Estas culturas están aquí. Parte de la visión cosmopolita de nuestra ciudad es este mosaico de culturas originarias que coexisten entre nosotros y que eran invisibles. Yo me siento muy orgullosa de haber participado en esta comisión y creo yo, me atrevo a afirmar que este es el mejor dictamen de la constituyente, por consenso y por consenso con los pueblos. Cuando íbamos a las comunidades había escepticismo, hasta rechazo. En una comunidad hasta nos quemaron los papeles. Pero de ese escepticismo poco a poco se fue arribando a un consenso que nos lleva a este dictamen que refleja los sentimientos más profundos de nuestra ciudad y me atrevería a decir que del país. Se está haciendo justicia y yo les pido el voto a favor. Estamos haciendo historia. Espero contar con el voto a favor, que contemos con el voto a favor de todas las fracciones, porque este es un dictamen definitivamente muy bien hecho y muy aceptado en la ciudad. Gracias. Diputada Patricia Ruiz Anchondo, constituyente Isidro Cisneros del Partido de la Revolución Democrática. A continuación, recordando el tiempo, por favor. Buenas noches, queridos compañeras, queridos compañeros, presidenta, mesa directiva. Hablar de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas es hacer referencia a la inequidad, la marginación, la desigualdad,
la pobreza extrema, la injusticia y la persistente discriminación. No obstante, observamos la emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y sociales, no solo a nivel internacional y nacional, sino y sobre todo a nivel local. Muchos consideran que esto tiene que ver con la globalización. Diputado. Vamos a pedirle a la Asamblea que guarde silencio. Es el penúltimo orador. A los grupos que nos apoyan, por favor, que también guardemos silencio. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Decía que muchos consideran que esto tiene que ver con la globalización, otros con el fracaso de los estados nacionales. Algunos más lo atribuyen a las transformaciones de las grandes ideologías del siglo XX o a los efectos de la modernidad. Sin embargo, debemos reconocer que lo que mueve a los pueblos y a las comunidades indígenas es la vieja lucha por la dignidad, la justicia, los derechos humanos, por la participación política y por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Hemos incorporado en nuestra Constitución el carácter pluricultural, plurilingüe y pluriétnico de la Ciudad de México en un contexto internacional de grandes retrocesos y de destrucción progresiva de las economías y de las culturas indígenas. La fuerza del prejuicio, como la denomina el gran sociólogo francés Pierre-André Taguieff, se presenta prepotentemente. El racismo, la intolerancia y la exclusión siempre están presentes. En esta Constitución estamos transitando desde una perspectiva de los derechos individuales y de un régimen de protección de las minorías a otro muy diferente que garantiza el derecho colectivo de los pueblos indígenas a la libre determinación. Sin autodeterminación no hay derechos humanos. Los pueblos indígenas son pueblos soberanos que fueron despojados de su soberanía por la colonización y el proceso de asimilización que se produjo sobre sus culturas y cosmovisiones. Es necesario restituir a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sus derechos, y la Constitución de la Ciudad de México representa un nuevo paradigma destinado a modificar y erradicar estos antiguos agravios. Haber sometido a consulta directa el dictamen de la Comisión representa un gran precedente que restituye los derechos colectivos a nuestros hermanos indígenas. Por ello, queridas compañeras y compañeros, les pido su voto a este dictamen que refleja el espíritu tolerante, incluyente y democrático de esta Asamblea Constituyente. Mantengamos la gloria y fama de México Tenochtitlán. Muchas gracias. Gracias, diputado Isidro Cisneros. Por último, le vamos a dar la palabra al constituyente Aristeo López Pérez de Morena. Y con él estaríamos concluyendo la lista de oradores. Adelante, diputado. Kurizint edi do hoy kin hukwa kharazi mesha Nura payabia está kwahe nuna hoga va festa o que kogato hu Nenu wa khara festa ho ke bin khagato no ma hoga no ya ne gato ma okan feni de mate de mané ne de ma hoga no ya gato pangeihu ne di apindun tira la joya que es capaz con que no dan payabia shirakendun tira la joya porque no nací hoga afi con su permiso, presidente,
Recuerdo que las otras veces no lo hice porque me faltaba a lo mejor ese ensayo protocolario que es común acá. Hoy lo hago con todo respeto. Agradezco a todos que me hayan permitido dar a conocer mi palabra, mis sentimientos, que salieron siempre de mi corazón y de mi mente. Estas palabras se constataron de alguna manera en esta Constitución. Esta Constitución marca lo que políticamente se le conoce como una relación nueva entre el Estado y los pueblos indígenas. Siempre lo hemos estado reclamando, en realidad. El derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes hoy se plasman en esta Constitución. Y como lo decía el gran maestro Rodolfo Stavenhagen, que por cierto hace poco se nos fue de este mundo, dejando tantos trabajos, y que por cierto nos representó como relator en las Naciones Unidas dignamente. Yo quisiera que con estas palabras y su atención rindiéramos un homenaje a este gran pensador mexicano, por cierto, de otro país. Él decía que esta nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas marca lo que se conoce como las antiguas demandas y los reclamos actuales. En eso han girado precisamente algunas de las palabras y sentimientos de los compañeros aquí presentes. Y no se diga de los demás temas que están dentro de la propia Constitución. La fortaleza radica en esta Constitución para todos y todos los hermanos de esta ciudad que se autoascriben como indígenas, y seremos no solo los más de 800,000 indígenas de esta ciudad. Por eso yo también admiro el esfuerzo, el trabajo de los que no se consideran indígenas. Sin embargo, los considero como mis hermanos y hermanas. Esta es una gran fortaleza y tenemos que aprovecharla. Otra fortaleza que se encuentra en estos artículos justamente es en el artículo 63, 64 y 65. Y todos los demás que conforman justamente este proyecto de nación, porque aquí está nuestro proyecto de Estado, porque aquí está justamente ese proyecto. Y creo que es tan plural que no veo dónde esté orientado. Solamente queremos que sea lo más humanistamente posible, lo más socialmente beneficioso, que es lo que hemos buscado en nuestra Carta Magna y que desafortunadamente no ha llegado todavía ese proyecto de beneficio social. También otra fortaleza que yo detecto y que lo he vivido en todo en este breve y corto proceso que me ha tocado, porque cabe señalarles que yo recientemente me incorporé, pues reconozco el trabajo de mi hermano indígena náhuatl Mardonio Carballo, porque en verdad hizo un trabajo digno. Sin embargo, este protocolo de análisis y discusión de esta máxima sala, pues a veces es complicado adecuarnos. Quiero agradecerle también a todos mis hermanos y hermanas constitucionalistas, ustedes aquí presentes, a todos mis hermanos indígenas del país que de alguna manera me apoyaron, porque en otras redes me estuvieron exigiendo que yo les diera información de cómo íbamos, de cuáles eran los planteamientos. Incluso, déjenme decirles, me preguntaban cómo eran ustedes cómo pensaban en cuanto a los articulados que teníamos que poner. Yo les decía que como en todos los parlamentos era muy complicado y que hoy iba a vivir esta realidad.
Por eso yo les pido, hermanos y hermanas, que votemos así como nosotros le hemos acordado en nuestra fracción parlamentaria de Morena. Asimismo, otra fortaleza que quisiera yo señalar y destacar es la capacidad de solidaridad que tienen los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, que por naturaleza somos solidarios. Hoy a nivel internacional, concluyo, hoy a nivel internacional estamos observando cómo los megaproyectos están afectándole a los países donde el desarrollo industrial está tan avasallador. En un momento determinado aquí les comenté acerca del proyecto y la solidaridad que manifesté a los hermanos Lakotas y Dakotas y de la tribu Sioux de Estados Unidos. Creo que debemos ser solidarios. Por cierto, cuando yo intervine en esa ocasión, cuando vino el representante de la Cámara de Diputados de Washington, hablaba de que había habido un triunfo de parte de estos hermanos. Pues temo decirles que el día de antier, el señor Trump volvió a retomar y autorizó la construcción de un gran oleoducto. Por eso yo retomo una gran frase de Alfonso Reyes que dice: seamos generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Muchas gracias. Gracias, diputado Aristeo López. En el uso de la palabra, el diputado Marco Antonio Olvera, también miembro de la comisión. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Quiero confesarles que no estaba en el programa para hacer uso de la palabra en este momento. Sin embargo, agradezco la generosidad del señor presidente y quiero hacer algunos comentarios sobre esta experiencia que ha sido muy enriquecedora para un servidor. Esta ciudad me ha dado techo por más de 11 años. Aquí en esta ciudad yo tuve la primera oportunidad de desempeñarme de manera profesional. Le guardo pues un gran aprecio, un gran cariño a esta ciudad, porque me dio la oportunidad, recién salido de la universidad, por razones de mi trabajo, de recorrer grandes distancias a pie. Y me dio la oportunidad de conocer este gran mosaico que representa la Ciudad de México. Hablar en esta fecha, como aquí se ha dicho, de hacer justicia a los pueblos originarios, nos invita a reiterar conceptos tan valiosos como la dignidad, conceptos tan valiosos como el respeto a las personas. Por eso lamento mucho no haber tenido la oportunidad de participar desde un principio, pero en el tiempo que tuve la oportunidad de convivir con los compañeros y compañeras de esta comisión, pude percibir el gran entusiasmo y la gran vehemencia que imprimían en cada una de sus intervenciones. Y tuve la oportunidad también de ver esa emoción, la oportunidad de respetar a nuestros pueblos originarios, respetar su cultura, sus tradiciones y su propio gobierno interno. Tuvimos que discutir mucho sobre el tema de autonomía, y alguien mencionó la palabra de que no era el propósito
balcanizar el Distrito Federal al reconocer autonomía plena a los pueblos originarios, con presupuesto y con autoridades propias. No era el propósito. El propósito es establecer una autonomía a nuestros pueblos originarios, pero desde luego con respeto a la Constitución General de la República y con respeto a todas las leyes de esta entrañable ciudad. Así está considerado el concepto de autonomía. Discutimos también mucho sobre el tema de territorio, y ahí vimos la importancia de respetar las formas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios, respetarles su forma de tenencia. Y también un tema que comentamos fue el cómo deben ellos de administrar sus panteones. En el régimen convencional municipal, este tema es esfera de la autoridad municipal. ¿Y por qué decidimos que ellos sean quienes cuiden y administren sus propios panteones? Porque son espacios simbólicos donde está precisamente su origen y que nosotros tenemos que respetar. Por eso quiero decirles, compañeras y compañeros, que he aprendido mucho en esta experiencia tratando de aportar nuestro pequeño grano de arena a los pueblos originarios, a los barrios y a las comunidades indígenas residentes. Hoy desde aquí les enviamos un saludo respetuoso, con cariño, y decirles que son parte de nuestra identidad nacional, que los respetamos entrañablemente y que deseamos en esta ciudad seguir conservando todo ese patrimonio histórico y cultural de nuestros pueblos originarios. Gracias. Muchas gracias, diputado. Vamos a pasar a desahogar los distintos asuntos vinculados con la resolución de los artículos 63, 64 y 65. En primer lugar, quiero solicitarle a la Secretaría consulte en votación económica si son de aceptarse las modificaciones que aceptó la comisión, modificaciones de forma que envió la conferencia de armonización al texto de los artículos. Si por instrucciones de la Presidencia en votación económica se solicita a la Asamblea si se admite, si son de aceptarse las modificaciones de la Comisión de Armonización. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Aclaro, es a los artículos 63, 64 y 65. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se incorporan al texto del artículo. Ahora consulte la Secretaría si se admiten a discusión las reservas que ha presentado la Comisión por consenso. Primero, las que derivaron de la consulta al artículo 63, párrafo primero, al artículo 65, apartado A, numeral 3, apartado E, numeral 1, apartado F, numerales 1 y 3, apartado G, numeral 3, apartado J, numeral 5, y las que incorporó la comisión directamente al artículo 65 en el apartado G, numerales 1 y 3, y la eliminación de, también al apartado K, y la eliminación de los artículos transitorios, señalando que en el caso específico del apartado K, en el numeral 1 hay una adición de un numeral 2, con lo cual se recorrerá la relación de los numerales subsiguientes. Todos tienen en sus manos las reservas de la comisión. Por ello, consulte en primer término en votación económica si se admiten a discusión.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de la comisión. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Incorpórense a los artículos 63 y 65. El 64 se mantiene en sus términos. Y no habiendo oradores en contra, vamos a proceder a recoger la votación nominal en primer lugar del artículo 63, el cual deberá de reunir la mayoría calificada de los presentes. Sí. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del artículo 63. Adelante, diputados. Y finalmente vamos a recoger la votación en lo particular del artículo 65, retomando los resultados de la consulta en el apartado A, numeral 3, apartado E, numeral 1, apartado F, numerales 1 y 3, apartado G, numeral 3, apartado J, numeral 5, y de las propuestas consensadas por la comisión al artículo 65, el apartado G en sus numerales 1 y 3, el apartado K en el numeral 1 y la adición de un numeral 2 y 3, y la eliminación de los artículos segundo y tercero transitorios. Solicito a la Secretaría recoja la votación nominal de en lo particular del artículo 65. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación del artículo 65 en lo particular. Adelante, diputado Olvera. ¿Su voto? A favor. ¿Alguien más? Se abre de nueva cuenta esta tarde. Señor presidente, se emitieron 75 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el artículo 65 de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Incorpórese al proyecto de decreto de constitución política de la Ciudad de México. A nombre de la mesa directiva queremos hacer un reconocimiento a todas nuestras compañeras y todos nuestros compañeros de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, así como de comunidades indígenas residentes, por este excelente resultado. Es la primera vez en la historia no solamente de la ciudad de América Latina, sino del mundo, donde se cumple con la Declaración de las Naciones Unidas que obliga a consultar a los pueblos originarios, y hemos logrado una aceptación del 90% del decreto que hoy hemos aprobado por parte de la población consultada. Este será, sin lugar a dudas, uno de los rasgos distintivos más importantes de esta Asamblea Constituyente, y hay que decir que casi habemos Constitución. Gracias. Casi. Tenemos que resolver los asuntos pendientes. Primero que nada, un agradecimiento a todo el constituyente
por esta unanimidad en favor de los pueblos y barrios originarios de nuestra ciudad. En segundo lugar, informarles, invitarles que el día de mañana a la 1 de la tarde estarán presentes los representantes de todos los pueblos y barrios para celebrar esta decisión histórica de este constituyente, y los invitamos a todos a participar en esta celebración con los pueblos, con los indígenas, con parte de la nación, aquí afuera en la explanada de Tolsá, y están todos invitados porque este Congreso ha dicho muy claramente: nunca más un México sin los indígenas. Muchas gracias. Diputado Jaime Cárdenas, a quien hemos de agradecer que no votara en contra de esos artículos. Bueno, tengo que explicar que el ambiente y las razones de mis compañeras y mis compañeros modificaron mi inicial punto de vista, aunque sigo considerando que hay ausencias. Pero bueno, lo que quiero preguntarle, presidente, lo que quiero preguntarle es una cosa. Sí, dígame. Porque nos cita a la conferencia de armonización, cita a la mesa de consulta, pero no ha citado al pleno. Esa es siempre la parte final. Ni tampoco nos ha dicho qué tenemos que estudiar para mañana. Bueno, vamos a abrir un receso y convoco al pleno a sesión mañana a las 17 horas. Se abre un receso y muchas felicidades a todas y todos.